Tarea eh, como parte de la maestría en Administración Estratégica para la materia de Planeación y Control Estratégicos. Mi nombre es Daniel Ruiz y bien, pues bienvenidos nuevamente a este trabajo, esta presentación por parte mía dentro de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Bien, pues el tema del que vamos a hablar es la correspondiente a la tarea número 4, acerca del control estratégico y la cultura organizacional en las empresas. Es un tema muy relacionado con la optimización de recursos. Y bueno, pues la primera pregunta que nos surge es, ¿qué significa el control estratégico? Y para esto vamos a citar una de las bibliografías, la cual nos dice que es un sistema que establece puntos de referencia, reglas, métodos y dispositivos para medir la congruencia, el avance, la eficacia, la eficiencia y la efectividad en el logro de las metas estratégicas, y nos permite además una mejor comprensión de la crisis. Es decir, si tenemos un problema, pues necesitamos establecer una estrategia, ¿no? A través de métricas, y ya vamos a ver un poco más a detalle las herramientas con las que cuenta esta misma metodología. ¿Para qué nos sirve el control estratégico? Pues bien, nos sirve para validar el logro de los objetivos propuestos por la empresa. Se definen en un plazo para los que van a ser alcanzados estos objetivos, y pues nos ayuda también al logro de los objetivos al menor costo posible. Obviamente pues siempre hay que cuidar el recurso económico. No voy a decir que es lo más importante en una empresa, pero bueno, pues recordemos que a final de cuentas un negocio es negocio por la obtención de ganancias, ¿no? Entonces, pues sí, es lo que buscamos también, parte generar el menor impacto posible. Y bien, pues también nos sirve, o más bien dicho, para lograr el logro, valga la redundancia, para lograr los objetivos que se meta el gol, pues tenemos que ser partícipe a todo el talento humano dentro de la empresa, que asumen el compromiso y de esa manera se logren los objetivos. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues bien, las cabezas de la empresa sí van a indicar un camino, van a indicar pues 2 o 3 objetivos, pero a final de cuentas también todo el personal involucrado, el área staff, los operadores, por supuesto, pues deben proponer parte de esos objetivos, de esos targets, para, para que se sientan partícipes, que se sientan dueños de esos retos. Vamos a verlo de esta perspectiva. ¿De qué nos sentimos más responsables? ¿O en qué momento nos sentimos más responsables? ¿Cuando nos imponen algún objetivo, algún reto y tenemos que lograrlo? ¿O bien cuando de nosotros mismos surge el planteamiento, el ofrecer ese compromiso, ese cierto objetivo? Pues es más fácil lograrlo de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es que es importante involucrar a toda el área staff, permear los indicadores, permear las necesidades de la empresa, para que surjan ideas, surja el compromiso, y pues de esta manera poder llevarlo a cabo. Me viene a la mente, como parte de las etapas de implementación de este control estratégico, el famoso PDCA, Planning, Doing, Checking, Acting, Plan, Do, Check, Act, como lo queramos llamar, el círculo de Deming. Y también vamos a ver muchas analogías, muchas similitudes en esta estructura. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya entrando un poquito más a detalle, vamos a ver que son cuatro etapas para la implementación de esta estrategia. La primera es pues que tenemos que definir y establecer los objetivos.
Al principio debemos delimitar y estructurar las metas y los logros que la empresa debe alcanzar, así como establecer los tiempos en los cuales se espera el logro de los objetivos. Por poner un ejemplo, necesitamos bajar el scrap, pero cuando hablamos de bajar el scrap, ¿vamos a decir mucho, poquito? Pues no, o sea, no podemos hablar en temas subjetivos, necesitamos colocarle una métrica, es decir, vamos a reducir el scrap un 5%, un 10%, un 15, 20, no sé, dependiendo y analizando las circunstancias, el objetivo. Y muy importante, ¿en cuánto tiempo vamos a ponernos el reto para bajar ese indicador scrap, ¿no? Siguiendo el ejemplo. Entonces, pues necesitamos una métrica y en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Y bien, pues estos objetivos reflejan el nivel de desempeño que la empresa espera conseguir. Se convierten en la norma o la dirección que debe seguir en el accionar de una empresa. Es como parte de la etapa 1. Como parte de la etapa 2 tenemos la que es la medición de resultados. Y aquí corresponde al análisis de cómo vamos progresando, si vamos por el camino correcto. Se procede a realizar las mediciones necesarias para saber si los resultados alcanzados en forma real coinciden con los objetivos propuestos. En esta fase se deben realizar mediciones claras y precisas, de lo contrario se podría incurrir en errores o bien en omisiones en la medición. Ya lo decíamos, necesitamos analizar toda esa obtención de datos, entender si lo estamos haciendo de la manera correcta o se nos está escapando alguna información. Lo más común es, pues necesitamos abarcar los 3 turnos, ¿no? Los 3 turnos o delimitar bien de dónde, de qué punto a qué punto de control vamos a estar considerando la reducción del scrap, siguiendo con el ejemplo del scrap. Entonces, pues esta etapa también es muy importante para ver, nos sirve también de una manera de guía. Como tercera etapa podemos hablar de la evaluación de resultados. En esta etapa se evalúa si efectivamente se están logrando los objetivos propuestos. Dado el caso que no se están obteniendo los resultados esperados, se busca conocer cuáles son las causas o razones para tomar acciones correctivas. Y es recomendable que en esta fase se establezcan ciertos límites de márgenes considerados como tolerables al no conseguir los objetivos, pero si rebasan los límites establecidos será necesario hacer las correcciones respectivas. Pues esta etapa va mucho de la mano con la anterior. Quizás la diferencia sea que en la primera todavía estamos afinando ahí las formas de la métrica y obteniendo la mayor parte de información. Y aquí ya es cuando realmente nos estamos cuestionando si en realidad vamos por el camino correcto, si necesitamos apretar un par de tornillos, necesitamos cambiar quizás un poco la estrategia para realmente lograr ese reto, ese objetivo. Entonces es parte también de una buena estructura, de una buena estrategia, ¿no? El cuestionarnos si vamos de la manera correcta. Y por último, pues tenemos lo que es la cuarta etapa, lo que es la aplicación de acciones correctivas, donde conociendo las causas y razones del por qué no se alcanzan los objetivos, se deben establecer medidas que ayuden a corregir el problema y mejorar el desempeño de la empresa. De todas formas, el fin de esta fase es determinar claramente cómo, cuándo, cuánto y dónde deben aplicarse las medidas correctivas para poder alcanzar el nivel de desempeño propuesto. Las decisiones sobre las medidas de corrección constituyen la parte donde finaliza el proceso de control. Siempre hay opción, siempre hay espacio para mejorar. Siguiendo el ejemplo de la reducción de scrap, quizás en un principio el reto fue muy grande, quizá podríamos decir pesado,
quizás en un principio definimos, no, vamos a bajar el scrap de hasta un 20%, un 30%, pero sobre la marcha vimos que había ciertas dificultades o que había ciertas modificaciones que, pues que en sí mismas a lo mejor eran costosas, ¿no? Y de las diferentes lluvias de ideas que surgieron, no hubo una idea tan brillante, por decirlo de alguna manera, que nos ayudara a no tener tanto impacto económico y que de tal manera que poniéndolo en la balanza quizás no era tan conveniente en ese momento hacer esas modificaciones porque eran más costosas incluso que el scrap. Entonces, pues ahí da el espacio para buscar otras alternativas nuevamente, reinventarse, reinventar la estrategia y ver cómo sí hacer las cosas, y aquí es donde entra la mejora continua. Se vale pedir opinión externa y ver cómo se hacer las cosas. Y bien, pues les dejo aquí parte de la bibliografía que seguí para la realización de esta tarea. La pueden copiar o si no, les voy a dejar un link ahí con estas guías, con estas rutas para que puedan accederlas y si necesitan alguna mayor información.